Don Salustiano Casanova, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Cuéntenos cómo llega al mundo del arte. Cuando era muy joven entré a trabajar a una galería de arte que era la Galería Época. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Debido a qué? Debido a que tenía que trabajar a esa edad Sí. y por ahí me consiguieron ese trabajo y que era de arte. ¿Qué rol tuvo al comienzo en esa galería? Junior o para los mandados. Ok. Y ahí empecé a conocer a todos los artistas, Francisco de la Puente, Francisco Smay, Benjamín Lira, Francisca Sutil, y así fueron pasando los artistas como Carmen Aldunate también y Cienfuegos. Fueron como los primeros artistas y después ya fueron llegando Balmer, Barrio, y así fui haciendo aprendiendo de todos. ¿Cuál era la relación que había entre Antúnez y la galería? En el fondo era para hacer el montaje de su exposición, entonces venía con sus telas enrolladas y ahí entre los dos hicimos el montaje. Ah, y en ese momento aprovecha de enseñarle a tensar telas. Exactamente. Ah, qué interesante, porque de hecho Nemesio Antúnez es muy reconocido por ser muy generoso con sus conocimientos. Entonces, en virtud del montaje, aprovecha de enseñarle. Claro, en el virtud del montaje. Mm. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue trabajar con él? Como yo tenía un poco de conocimiento de carpintería por mi papá, mis hermanos, pude yo lograr aprender rápido el sistema de los bastidores y la densa de la tela. Y así como otros artistas empezaron a hacer los passepartout, como Francisca Delano, que en esos años no habían tantos materiales como para enmarcar. Entonces lo hacíamos con cartón forrado y quedaba con un borde bonito, El cartón forrado de doblado. todos lados. Claro que era como un truco. Sí, era un truco en el fondo. Sí. Era interesante porque efectivamente las cosas han cambiado mucho con los años y los materiales. Sí, en esos tiempos. Y así fue pasando los años, fui conociendo más artistas, como Germana Erestizábal, eh, ya no me acuerdo mucho de otros artistas, pero así fui conociendo más. Y estos artistas llegaban a exponer y aprovechaban de enseñar lo que sabían. Algunos en el sentido del montaje, por eso fui aprendiendo también cómo colgar los cuadros. Por ejemplo, durante el montaje de Antúnez, para ir históricamente, con el montaje de Antúnez, por ejemplo, aparte de tensar las telas, ¿qué otras cosas desarrollaron en ese montaje? Aprovechamos de marcarlo con un aluminio que no era especialmente para marco, pero lo adoptamos para marco. Qué interesante, porque además uno se las arreglaba, ¿no? Con lo que Sí, había. con lo que había en ese tiempo. Y luego, en este devenir, en que van pasando los años, finalmente la relación con los artistas se hace más estrecha, ¿no? Hay una relación más cercana. Claro, porque se compartía en el momento del montaje o, y la inauguración también. ¿Cómo era trabajar con Lily Lance, Bueno, directora de la Galería Época? con ella aprendí mucho, o sea, y me dio la oportunidad de hacer cosas en la misma galería. O Ten- sea, haciendo de repente bastidores de emergencia, solucionando los detalles de la exposición. Cuando habían exposiciones, ¿cuántos cuadros aproximadamente se exponían por exposición? Como 15 cuadros, depende del tamaño también, porque a veces eran 10 de cuadros grandes, ¿no? Se dice que la Época en algún momento fue como la única, o tal vez una de las únicas galerías. Sí, exactamente, era una de las únicas galerías que tenía muchas actividades. O sea, se salía a pintar a terreno, eh, hacía artistas con la industria, o arte industria se llama eso, que también fueron 2 años que hicieron, todos los artistas trabajaron con materiales de cada industria, Ese fue un proyecto ideado por Lily por el Lance. Lili Dance, Sí. Arte Industria, claro. arte industria. Que ahora es mítico, ¿no? Todo el mundo lo recuerda. Sí, lo recuerdo. Y
desarrollando este trabajo, además, ella, por lo que entiendo, históricamente hablando, cuando viajaba, por ejemplo, delegaba y quedaba usted. Quedaba yo a cargo de la galería. ¿Cómo fue ese proceso? Porque Eh, es eh, una responsabilidad mayor, ¿no? sí, de repente vendía algunas cosas y mostraba a la gente todos los cuadros que habían en bodega. ¿Qué público llegaba? No llegaba todo público, de estudiantes hasta coleccionistas. Era bien visitada. Sí. ¿Y también llegaban otros artistas a ver obras de sus colegas? Sí, de todas maneras, siempre. Siempre. Ya entrados los años 80, entonces tiene un cargo mayor, ¿ah? De más responsabilidad. Yo intuyo que ahí uno aprende bastante de cómo se maneja un espacio cultural, ¿no? Bueno, como yo hacía el montaje así, de todas las obras, y si faltaba algo yo mismo lo solucionaba en el momento. ¿Qué situaciones se daban, por ejemplo? Si de repente había que poner un bastidor que llegaba a la tela enrollada y se la hacía en el momento. Como el caso de Pablo Domínguez, Sami, que también llegaban una vez con su tela enrollada. Y ahí, ese año que expuso Pablo Domínguez, parte mi colección de arte. Ah, ok. Hicieron una muestra que habían pintado en el Perú y hicieron una muestra ahí en la galería. Y también le hice algunos bastidores también antes de la muestra y ahí hicimos un trueque por las dos ¿El primero primeras. de los primeros? Sí, el primero trueque por las dos primeras obras, porque esa fue una función de los dos, Pablo Mingue y José León, Obras que conserva. hasta el momento. Sí. Qué interesante saber el inicio de la colección, ¿no? Ahí ese fue el inicio, entonces ahora ya no ha parado más. ¿Cuántas obras? Estamos hablando de una colección que tiene un formato específico. Sí, es de 30 por 40, ya sea vertical o horizontal. ¿Por qué se dio ese formato? ¿A quién se le ocurrió? Se me ocurrió a mí porque tenía la posibilidad que tenía una casa muy chica y no podía colocar cuadros grandes. Pero por otro me gustó más porque abarca más obras en poco espacio. En esos momentos existía el concepto del panó, es decir, Sí, sí existía el concepto del panó. Sí, colgar muchos pequeños claro. cuadros armando una suerte No, sí. de un recorrido. Y yo lo hice varias veces cuando en ese tiempo colgaba los cuadros también. Esa colección, que es bien conocida, ha sido incluso expuesta, ¿no? Sí, en varias partes ya, en Providencia 3 veces, 2006, en 2015 fue la última, me falta una que hicimos entre medio por ahí, pero no me acuerdo la fecha. Después fue a Chillán, a Conce y a Talca, he ido 2 veces, a la Universidad de Talca y a la Universidad Autónoma, que ahí fue la más grande. Y la última, y una en Providencia también en 2015, parece. Ha tenido harto movimiento. Sí, ¿Cuántas obras componen esta colección? más de 200. Entiendo que esta colección es única en Chile En Chile sí. por el formato y por la cantidad de artistas y Sí, por la variedad, ¿no? sí, por la variedad de temas. Bueno, cada artista tiene un tema de trabajo. Y cuando adquiría o truequeaba o lograba hacer una adquisición o la forma como fuera que entrara la obra, le pedía un tema en particular a artistas o lo que quisieran. No, siempre yo he respetado su temática, no le exigió que tenga que pintar, sino que solo su temática. Para que sea reconocido siempre que tal pintor hizo eso. Observando algunas obras de esa colección he notado que muchos lo pintaron a usted. Hay 4 retratos realistas. Hay mucho cariño en eso, ¿no? Sí, igual, igual. Bueno, todos los artistas me he llevado bien. Sí, tiene una muy buena relación con los Sí, artistas y sí. con el medio. Con ¿A qué todo cree el que medio. se debe eso? No sé, porque puede ser que fui aprendiendo con ellos. Todo lo que sé lo he ido aprendiendo con los artistas. Los artistas son personas, bueno, con mucha sensibilidad, pero además les gusta mucho encontrarse con el otro y encontrarse con los colegas.
Y cuando nace este espacio, el suyo, primero un lugar de enmarcado, pero luego derivado a una a la galería. galería. ¿Sí? Aquí circula mucha gente y viene a vivir una vida social amplia, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué artistas han circulado por acá? Eh, por ejemplo, Bororo, Matías Pinto, El Sabi, Cienfuegos, eh, y todos los artistas más jóvenes que les gusta venir para acá, Marco Faría, y hay varios, o sea, casi todos se juntan acá. Un espacio de reunión. Sí, De hecho, y esto es interesante de consultar, en una de estas salas también ha habido espacio para que ellos pinten. también ¿Cómo, como... cómo se dio eso? Se da que por el momento no tenían como dónde pintar. Por un tiempo tuve a Dada, a Hernán Paravich y Vittorio Queirolo, estuvieron pintando acá un tiempo. También hubo una asociación muy interesante, me parece, históricamente hablando, y es que junto a un pintor tuvieron un arriendo en conjunto, ¿no? Ah, sí, pues cuando me inicié acá en el barrio Vieita con la Lourdes Navellán y María José Illanes, en el 45 de Antonio López de Bello. Y después ellas se fueron a otro taller y yo quedé solo ahí. Pero antes había partido con Pablo Domínguez en el Pinto La Garriga. Sí, 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 sí. Ahí fue como mi inicio, era como al revés la historia de compartir con los artistas. Porque partí con Pablo Domínguez aquí en el barrio. Sí. Hay que señalar algo interesante en toda esta historia, y es que sus hijos, ¿no? Desde distintas perspectivas han seguido el legado. Claro, ¿Ah? es que ellos de chiquititos vieron arte. Sobre todo la Andrea, que de chiquitita pintaba muy bien. Y después en el colegio cambió un poco y ahora que es artista cambió otro poco. También está Sandra como productora. Sandra es la que se encarga Sí. de todo el manejo de acá de la galería y de la marquería. Y Mauricio, que es algo así como una fotografía suya, ¿no? No, Mauricio hace su trabajo como lo mismo que hacía yo cuando era más joven, en hacer montaje, con muchos decoradores, Los tres vinculados al mundo del arte. los tres. Sí. Qué interesante herencia, ¿no? Sí, Y además incorporados al medio porque son conocidos, po. también. Pues. Conocidos además porque como la trayectoria suya es bien reconocida. Y ellos partieron jóvenes también. Pues. Claro, claro, Entonces, claro. ¿Cómo nace este espacio ya en solitario? ¿Cuándo decide independizarse? ¿O cómo ocurre el proceso? ocurre que cierra la Galería Época y yo quedo ahí pensando qué hago. Y dije, empecé a arrendar el local con el Pablo Domínguez y ahí ya sigo solo en el ambiente de marcación primero. Y después con los años empezamos a hacer lo que estamos haciendo ahora. Y siempre haciendo difusión sobre el arte. Cuando comienza este espacio como un proyecto ya personal, primero comienzan con el tema del enmarcado, ¿no? Siempre fue con el enmarcado y sigue siendo Sí, hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, porque eso es lo que lo sustenta en la difusión del arte. ¿Y cómo ha ido variando en términos técnicos y de materiales, por ejemplo? ¿Qué cosas han aparecido? Bueno, cuando recién empecé lo hacía pegados con materiales que no eran sanos. Y con el tiempo, en el año 94 que fui a Miami, ya empecé a hacer con cartón libre de ácido y un tiempo después ya empecé a comprar todos los materiales libres de ácido para proteger todo tipo de obra. Sí, sí, hace años que yo estoy utilizando las maderas nativas y ahora vamos a ir incorporando más aluminio, especialmente para marcos. ¿Qué maderas usualmente se utilizan que son de muy alta calidad? De lo que va quedando es el mañigo, el raulí, tepa y antiguamente se usaba el alerce, pero ya lo dejamos de trabajar como 15 años. Y en cuanto a estas nuevas materiales, ¿qué ha aparecido?
Son bastante buenas todos los marcos que vienen de España y los nacionales. Sí, hay un proceso de importación. Sí. Ok. Ahora, vidrios. Hagamos un recorrido técnico de cómo ha Bueno, sido el los proceso. vidrios también han ido superándose, antes eran más o menos medio verdosos, ahora ya son más transparentes y también hay vidrios eh, con, ¿cómo se llama? Con UV antirreflejo. Esos son los más, o de museo que le llaman también. Sí, de hecho a la gente me consta que siempre anda buscando los mejores materiales en caso, por ejemplo, de obras patrimoniales, de Claro, resguardo. sí, todo eso se protege acá con los materiales nuevos. Sí, hay un resguardo y un cuidado de la obra, ¿no? Siempre ha sido así. Sí. Ahora, eh, acá nace además un espacio ya expositivo. Es decir, no solo se enmarca, sino que además se expone. Existe una galería. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es súper entretenido porque partimos antes de la pandemia y estuvo cerrado un tiempo y ahora seguimos dándole con más fuerza. En un país donde hay poco lugar donde exponer, además. Porque la mayoría son galerías virtuales. Lo estamos haciendo presencial porque es bonito verlo directamente la obra, Ese es un punto interesante, ¿no? Verlo virtual no es lo mismo que verlo en vivo. verlo en vivo. ¿Qué ganancias cree usted que hay en ver una obra en vivo? Toda, porque veis detalle por detalle. Material, soporte que se llama donde uno pinta y distintos soportes. Llama la atención la gran variedad de estilos, obras y artistas que pasan por acá. Bueno, aquí se respeta todo siempre la expresión artística de cada persona. Yo la respeto. Hay mucho respeto por la mirada, ¿no? Pues claro, porque eso es lo que hay que hacer. Y yo lo sé, porque lo he investigado harto, hay muchos artistas muy agradecidos y artistas muy agradecidas de ese respeto y del apoyo. ¿Ah? El apoyo, eso es importante, el apoyo. Siempre ha existido aquí el apoyo al artista. Y muchos han venido con ideas de marcos distintos y se lo hemos interpretado y lo hemos hecho. Sobre todo las cajas que las hacemos más profundas, depende del volumen de la obra. Hay un tercer elemento de desarrollo que hay en este lugar que es el tema de las impresiones. Las impresiones digitales. ¿Cómo nace eso y en qué consiste? Es porque de repente hay personas que no tienen la capacidad de adquisición de una obra, podría él tenerla, pero en una reproducción mucho más económica. Democratiza el acceso al arte. Exactamente. Todos estos años de experiencia que suman, calculo, algo de 50 años, Sí, 50 años, ¿sí? digamos. Algo de 50. 50 años. Me gustaría que hiciéramos un pequeño recuento por distintos artistas que hayan sido más cercanos, cómo fue estar con ellos, que ahora son clásicos, ahora uno los ve en documentales, los ve en libros, los ve en reseñas, en Claro, exposiciones retrospectivas, ¿ah? Pero en su caso estuvieron muy cerca en lo humano, sí, todos, todos. todos, todos los que ya no están y los que están. El mismo Pablo Domínguez, que es Bueno, sí, muy súper. querido y muy recordado. Muy buen amigo, Pancho Lapuente también, Esmay, Cienfuegos, Toral siempre me echa talla por ahí. Y así, pues hay muchos que los recuerdo, que no me acuerdo qué están haciendo ahora, pero de repente me los pillo en alguna exposición. Benito Rojo, por ejemplo, Jaime León, que me lo encontré en la exposición de Carmen Duarte en el Museo Rally. Todo esto es tan histórico, ¿no? Sí, ¿Mm? Y cuando ya los artistas no están con uno, bueno, uno lo recuerda a través de sus obras. claro. ¿Mm? Y en ese sentido aquí hay bastante obra. Yo los tengo casi a todos. ¿Qué se siente? Bueno, siempre los recuerdo, porque siempre se recuerdan.
Como estamos haciendo un amplio recorrido al respecto de todos los aspectos de producción, generación, de contenidos, etcétera, me gustaría que habláramos un poco al respecto de la gente que viene acá buscando coleccionar, el Sí, coleccionista. sí. ¿Ah? Porque también está la gente que los compra porque Porque hay quieren tener una obra en la casa, ¿no? justamente, pero también hay Pero gente que colecciona. ¿Cómo ha sido la vinculación con ese? súper bien. Y he recibido consejos de algunos coleccionistas y yo también he dado algunos consejos. Como para mí una colección tiene que ser como en un solo formato la pintura para poder tenerlos todos en el mismo tema. Por eso tengo la colección 30 por 40. Única. Sí. Y, bueno, valga la anécdota, sé que además artistas han recibido consejos suyos. Sí. Em, Pero eso no lo voy a contar. bueno, Eso es que más que se queden en el tintero en el nomás. tintero. Pero es interesante porque uno, y esta es una reflexión que yo hago desde la entrevista, desconoce estos procesos, los desconoce. Entonces, no sabe de qué forma los artistas se van nutriendo de la gente que los rodea. Claro, Ah, sí. descubrirlo es emocionante. ¿Mm? Mencionamos al comienzo a los artistas que habían llegado a Galería Época y hay algunos que incluso luego fueron ampliamente reconocidos, por ejemplo, como premios nacionales. Sí. ¿Cómo fue la vinculación con Balmes, por ejemplo? No, bien, pues si yo voy a hacer los trabajos, se los iba a hacer a la casa. Eran como los regalores también. Gracias Barrio y José Balme. Sí, Barrios Balmes, Y la Conchita también tuve un tiempo en su taller. justamente. ¿Mm? Obras extraordinarias, una familia Sí, extraordinaria, no, ¿no? no. Eh, yo creo que es interesante que uno además recoja estas impresiones porque usted ha tenido una cercanía única. Poca gente tiene la posibilidad de estar tan cerca y tanto tiempo de los artistas. Sí, esa es la suerte que tengo yo en este proceso de la vida. ¿Qué perspectivas hay hacia el futuro? Sigue coleccionándolos y seguir haciendo muestras para que siga vivo el arte. ¿Está satisfecho? Satisfecho. Muchas gracias, don Sebastián Casanova.